Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Escuela Nacional de Administración Pública y a nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública. Estamos en nuestro programa de formación en gestión y gobierno en salud en el módulo 3, especialización en gestión presupuestal para la provisión de los servicios de salud. El día de hoy vamos a tener nuestra sesión número 2 y para ello le voy a dar pase al profesor y podamos iniciar. Adelante, profesor Edgardo, buenas tardes. Gracias, Carolina. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto poder estar otra vez con ustedes. Vamos entonces a empezar la segunda sesión sincrónica de trabajo. Voy a compartir mi pantalla. A ver, déjenme ver un ratito. Ok. Para ubicarnos rápido en el trabajo del día de hoy. Ok, entonces, tenemos una sesión que tiene como el elemento, como tema central, el de sectorización. La primera unidad se refiere a sectorización y precisamente el día de hoy, perdón, no sé si están viendo en modalidad presentación o no. No, todavía, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ok. Entonces, dentro de esta unidad que se llama sectorización, el día de hoy precisamente nos vamos a ocupar de trabajar la propuesta de sectorización de un territorio. Y esta propuesta se construye utilizando la normativa que está vigente, básicamente de dos tipos, ¿no? El modelo de atención integral basado en familia y comunidad, que ustedes conocen, que desarrolla la necesidad de trabajar el modelo en un territorio, y hay una serie de instrumentos para ello. Y la otra es el análisis de situación de salud. Hemos hablado bastante de así la vez pasada, y hoy hay que aplicarlo para hacer la sectorización del territorio, ¿no? Así que hoy el trabajo es ese, la mayor parte del trabajo ojalá puedan hacerlo ustedes. Vamos a dar algunos elementos conceptuales primero, y después por grupos, espero que ya hayan traído una idea clara de qué territorio es el que van a trabajar, ¿no? Y como habíamos dicho la vez pasada, vamos a empezar revisando la lectura, que es una lectura bien interesante porque desarrolla varios elementos conceptuales sobre el tema de gestión territorial, ¿no? Que nos van a permitir después en la conceptualización entender las bases normativas de la sectorización y la metodología también para la sectorización, ¿no? Entonces, en esta parte voy a pedir el apoyo de Carolina para la aplicación del control de lectura y vamos a ir comentando las respuestas que ustedes puedan emitir sobre las preguntas. Adelante, por favor, Carolina, voy a dejar de compartir yo. Bien, muchísimas gracias, profesor. He compartido la primera pregunta, ¿ok? Por el chat del WhatsApp y ahora lo está compartiendo mi compañero Wilmer por el chat del Zoom. Son solo 3 preguntas, ¿ok? Vamos a ingresar a la primera, ¿ok? Vamos a ingresar a la primera, vamos a ir contestando, ¿ok? Les voy a dar un par de minutos para que ustedes puedan leer la pregunta, ¿ok? Puedan reflexionar y puedan responder, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cuáles son las consignas para construir respuestas sociales centradas en el territorio? ¿Ok? Esa es nuestra primera pregunta. ¿Ok? Entonces, van a colocar su respuesta y lo que les voy a pedir, por favor, es que al final de la respuesta coloquen su apellido o su nombre, ¿ok? Les recomiendo mejor colocar su apellido porque de repente hay algunos que tienen el nombre similar, ¿ok? Entonces, les vamos a dar un par de minutos y luego proyecto la pantalla para poder ir viendo sus respuestas. Bien, entonces les recordamos, la primera pregunta es, ¿cuáles son las consignas para construir respuestas sociales
centradas en el territorio, ¿ok? No olviden colocar su apellido al final de su respuesta, ¿ok? Bien, entonces vamos a ir viendo las respuestas de la primera pregunta, ¿ok? Aquellos y aquellas que faltan, no se preocupen, pueden ir haciéndolo mientras el profesor va haciendo algunos comentarios referentes a esa primera pregunta. Gracias. A ver, las respuestas que estoy viendo efectivamente incluyen las consignas, ¿no? Y que son todas bien importantes. Y solo un comentario rápido de ellas. Creo que todos han podido identificarlas. Primero, que la transformación social que parte desde el territorio permite generar cohesión social. Esto es súper importante. Muchas de las cosas que son grandes políticas nacionales, cuando uno trabaja en el ministerio, yo trabajé en el ministerio un tiempo, los objetivos de política están claros, hay buenas intenciones, pero las cosas cobran vida en el territorio, ¿no? En el territorio, este tema de la cohesión social es muy claro, no dejamos a nadie fuera. Cohesión social implica inclusión, implica superar la marginalidad histórica de determinados grupos poblacionales. Entonces, trabajando concretamente en un territorio, las políticas sociales nos ayudan mucho a canalizar la inclusión, a otorgar a toda esa población de ese territorio verdadera cohesión, ¿no? Todos comprometidos, todos incluidos. Entonces, una transformación social desde el territorio tiene ese impacto poderoso. Las cosas son concretas, cobran vida. Los que tienen más años se acordarán. En los 90s, desde el Ministerio de Salud se impulsó un proceso de reforma del sistema de salud. Y se publicó un documento, el famoso Libro Azul, a inicios de los 90, que eran un conjunto de lineamientos. Y después cada zona del Perú interpretó a su modo ese conjunto de lineamientos y les dio vida en su propio territorio. Y empezaron a generar cambios muy concretos, ¿no es cierto? Aparecieron muchas iniciativas locales que empezaron a ser vistas en Lima, interesante porque hubo un proceso que partió en Lima, cogieron el guante, la periferia, empezó a desarrollar cosas y finalmente el ministerio los tomó para mejorar su propuesta original. Se publicó un libro sobre eso que se llama La Reforma Silenciosa, que lo escribió Juan Arroyo, un profesor muy prestigioso de salud pública, y lo que vimos fue un ejemplo de cómo en el territorio concreto todas estas ideas de política cobraban vida y empezaban a convertirse en una realidad de transformación sanitaria, ¿no? Entonces, esta es una primera consigna interesante. La transformación social construida desde el territorio es muy concreta, cobra vida real, se convierte en algo que cualquiera puede ver, cualquiera puede entender, ¿no? Vinculado con el otro que estoy viendo ahí de cohesión social, como dice en la lectura, un antídoto para la exclusión, ¿no? Otra idea que veo acá que están compartiendo es la de que en el territorio se desvanece la focalización. Focalizar es necesario porque hay poblaciones que son vulnerables, que tienen necesidad de que a ellas se les dé poco más de recursos, se les coloque en primer lugar de prioridad. Pero en el territorio muchas de estas cosas tienen que ser manejadas con cuidado. Por ejemplo, para vacunación contra COVID-19, la directiva de Lima era que se tenía que vacunar por grupo de edad. Primero los adultos mayores. ¿Qué pasó? En un territorio muy lejano de Loreto, llevaron vacunas para los adultos mayores. ¿Cuánto cuesta irse hasta allá, hasta la frontera, llevando vacunas? Tienes a toda la población ahí, pero solo vacunas a adultos mayores. Eso, francamente, en el territorio no tiene mucho sentido. Si ya llegaste hasta allá y tienes a toda la población, te va a costar muchísimo volver para vacunar al siguiente grupo de edad. Ya estando ahí, lo que tienes que hacer es vacunar a todos. Entonces, este tema de focalizar, de colocar reflectores sobre un grupo primero que sobre otros, ya en el territorio puede terminar siendo no muy útil.
y entonces se desvanece la funcionalidad de la focalización en el territorio, ¿no? Esta es otra consigna bien interesante de trabajar gestión territorial. Otra que veo también por ahí es cuando ustedes hablan de los roles, las responsabilidades por las acciones, ¿no? Efectivamente, en el territorio, este tema del rendir cuentas es muy concreto. Tienes a la gente al costado, entonces todos tienen que hacer lo que les toca hacer y le podemos pedir cuentas al vecino, al que está al costado por no haber asumido su rol. Es mucho más concreto este tema de la responsabilidad por las acciones y la rendición de cuentas, ¿no? Y luego está finalmente la consigna de que la acción territorial en el territorio construye identidad, ¿no? Todos se identifican en el territorio, todos trabajan por su propia área donde nacieron, donde crecen, donde viven, donde sus hijos estudian. Entonces, este tema de la identidad, del identificarse, del trabajar en el territorio, es sumamente concreto. Y puede subir. Yo trabajo por mi sector, y trabajando por mi sector, trabajo por mi distrito, trabajando por mi distrito, trabajo por mi provincia, por mi departamento y por mi país. Entonces vean cómo este enfoque desde el territorio hasta la gran acumulación nacional es muy fuerte, muy potente, y se convierte en la quinta consigna para la construcción de respuestas sociales centradas en el territorio, ¿no? Entonces, creo que todos han sido capaces de identificar las consignas y con esta revisión hemos ayudado un poco a entender la esencia de estas 5 consignas. Siendo así, me parece que podemos pasar a la segunda pregunta, Carolina. Bien, gracias, profesor. Ya hemos compartido la segunda pregunta por el chat del WhatsApp y del Zoom. Ok, y la segunda pregunta es, según el autor, ¿es legítimo hablar de gestión territorial en salud? ¿Bajo qué condiciones? Ok, vamos a ingresar al enlace de este Menti. Ya se ha compartido por el chat del WhatsApp y del Zoom. Y en unos minutos vamos a ir proyectando sus respuestas, ¿ok? No olviden colocar al final bien su nombre o bien su apellido. Sí, a ver. Ya tenemos algunas respuestas, profesor, así que voy a ir compartiendo mi pantalla, ¿ok? Para... A ver. Igual, por favor, aquellos y aquellas que faltan, no olviden colocar sus respuestas, sus nombres, apellidos, nombres o apellidos, ya que el profesor luego dará una pequeña revisión a sus respuestas, ¿ok? Entonces, la pregunta planteada es, según el autor, ¿es legítimo hablar de gestión territorial en salud? ¿Bajo qué condiciones? Carolina, me olvidé de poner mi nombre. A ver, ya está bien. De repente puedes colocarnos su respuesta o puedes volver a colocar la respuesta nuevamente y ponerlo por el chat. O mandarlo nuevamente y colocar colocar tu apellido ya o tu nombre. Profesor Edgardo, ya tenemos ya algunas respuestas a la segunda pregunta. Excelente, excelente. Y veo que felizmente también han identificado que sí es legítimo, ¿no? Sí se puede, sí deberíamos hablar de gestión territorial bajo ciertas condiciones, ¿no? Primero han puesto ahí el abordaje poblacional, efectivamente. El abordaje poblacional es entrarle al tema de la gestión territorial a partir de una mirada positiva, de que la gente conserve su salud el mayor tiempo posible, de pensar más en los ciudadanos que habitan el territorio y cuáles son las intervenciones que hay que realizar para que ejerzan plenamente el derecho a su salud. Es una entrada diferente que la de enfermedades. Yo podría decir, en un territorio de selva, mi abordaje territorial va a ser para la prevención y control de la malaria, del dengue. También es válido, pero es mucho más potente un abordaje de gestión territorial
poblacional, por curso de vida, como lo plantea el modelo de atención integral basado en familia y comunidad, ¿no es cierto? Entonces, esa es una condición importante que hace legítima la gestión territorial en salud. La otra es un abordaje horizontal y descentralizado. Es algo que estamos trabajando, estamos en ese proceso en el país. Ustedes saben, el país está descentralizado, lo cual es bien curioso, ¿no? Yo, cuando trabajaba en el ministerio, viajábamos mucho con el ministro. Cada vez que íbamos a un sitio, nos trataban como si nosotros fuéramos sus, digamos, inmediatos superiores. Y en el territorio los inmediatos superiores son los gobernadores, los directores de DIRESA. Entonces, persiste una mirada de ese tipo, ¿no? De centralización. Hay una anécdota muy buena, no voy a mencionar nombres. Hubo un ministro de salud que en una reunión con el presidente le dijo: presidente, los hospitales están muy mal porque están descentralizados. Usted devuélvamelos a mí y va a ver cómo yo los arreglo. Y un asesor le dijo: pero ministro, ¿los hospitales de Lima no dependen del Ministerio de Salud? Sí, dijo el ministro, y no están tan mal como los del interior del país. ¿Por qué mejor no empieza arreglando los hospitales de Lima y después veremos si le devolvemos los hospitales del interior del país? Entonces, efectivamente, no es lo que ocurre. Todavía tenemos una mirada centralizada del asunto. No somos capaces de entender a cabalidad de qué está hecha la descentralización y este manejo horizontal. Ahora son niveles de gobierno. Cuando en la Comisión Intergubernamental de Salud se sientan los equipos del ministerio con los equipos de las DIRESAs, no están sentados jefes y subordinados, están sentados dos niveles de gobierno que tienen que actuar de esa manera. Es una relación intergubernamental, no es una relación subordinada. La rectoría normativa y técnica del ministerio no implica subordinación. Hay que construir ese otro tipo de relación, ¿no es cierto? Entonces, la gestión territorial necesita esa condición, un abordaje horizontal y descentralizado. Otra condición, desde la integralidad. ¿Qué cosa es integralidad? Integralidad del abordaje, o sea, desde la promoción de la salud, la prevención, no solo curativo, no solo recuperativo. Y para eso necesitamos trabajar con todo el equipo, con todos los que hacen promoción, los que hacen prevención, los que curan, los que rehabilitan. Es un abordaje integral, completo. Y finalmente, con regulación de la oferta. Esa es otra cosa interesante. No tiene ningún sentido que tengas en la misma zona dos establecimientos de salud que hacen lo mismo, ¿no? Entonces hay que regularlo. Si yo tengo un hospital que brinda unas especialidades, cerca debería tener un hospital que brinda unas diferentes. Independientemente de que uno sea de salud, de la sanidad, del ministerio, nos falta avanzar en eso todavía. Ahí hay trabajo que hacer. Hay que regular la oferta en el territorio. En gran medida, la idea de redes integradas de salud tiene que ver con esto, con cómo regulo la oferta en un territorio, cómo uso todo lo que hay y lo voy ordenando, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra idea potente. Si se cumplen estas condiciones, es legítimo efectivamente hablar de gestión territorial en salud, ¿no? Excelente, muy bien, todos las han identificado. Creo que podemos entrar a la última, Carolina. Bien, a ver, mi compañero Wilmer ya compartió la última pregunta por el chat del Zoom, ok. Y yo en un momento la voy a compartir por el chat del WhatsApp. Y la última pregunta es, ¿cómo producir salud con un enfoque territorial? ¿Es posible su aplicación en el Perú? Ok, vamos a tomarnos un par de minutos, ok, para que podamos responder esta pregunta. Bien, vamos a ir viendo las respuestas de la tercera y última pregunta, ¿ok? ¿Cómo producir salud con un enfoque territorial? ¿Es posible su aplicación en el Perú? Gracias, Carolina. A ver, si es posible porque se debe determinar el territorio, ya, determinar el territorio es buena idea, que pertenece a un establecimiento, un territorio horizontal con participación de todos los sectores, pero falta mucho. Coordinar estrategias de territorio vertical, ajá.
funcionamiento en redes e integración a redes temáticas con acciones horizontales. En Perú, me parece muy bien esto de aquí, es una muy buena idea. Hay varios ejemplos de esto que acaban de decir, de coordinar estrategias de territorio vertical con acciones horizontales. De hecho, en el Perú hay muchísimos ejemplos de gobiernos locales que han intentado trabajar enfoque territorial. Y hay varios que consiguieron ser calificados como municipios saludables, por ejemplo, que es una experiencia bien interesante, ¿no? Posicionando la promoción en un lugar de la agenda de desarrollo local, creando una mesa regional y diálogo en salud. ¿Podemos bajar un poquito más, Carolina? No sé si hay más. Ajá. Municipalidades y gobiernos locales. Ya, gracias, era lo que quería ver. Han acertado. Sí, la forma es aterrizarlo, anclarlo en el gobierno local. Digamos, no estoy diciendo que los establecimientos de salud tengan que ser de los municipios, que tampoco estoy diciendo que no deba ser así, podría ser. Hay países que ahora han municipalizado la salud. En Colombia, por ejemplo, los establecimientos de salud son de los municipios, son de los gobiernos locales. En Brasil también hay estados que se manejan así. Podría ser que en el Perú lleguemos a eso en algún momento. De hecho, en Lima y en algunas otras ciudades del país ha ido creciendo el servicio de salud municipal, ¿no? Casi todos los distritos de Lima tienen su hospital municipal. El Hospital Municipal de Los Olivos, Surco tiene 4 clínicas que son del municipio y así por el estilo. Entonces podría ser, pero no estoy hablando estrictamente de eso. Estoy hablando de que los gobiernos locales sean los ejes para el trabajo en determinantes en el territorio, para la articulación de todos los sectores, de todos los actores sociales. Y los municipios, los gobiernos locales deben serlo por varias buenas razones. Primero, porque son la autoridad que tiene legitimidad política. La gente votó por ellos. Ya es un tema a discutir si fueron muchos votos, pocos votos, qué pasó ahí. Pero en términos simples, tienen legitimidad política, ¿no es cierto? Los vecinos son cercanos a ellos, les pueden reclamar a los alcaldes. Entonces deberían estar preocupados porque sus vecinos estén satisfechos con su trabajo. Tienen presupuesto. Los gobiernos locales gestionan su presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces hay recursos y tienen ingresos. Cobran tributos, aranceles, ¿no es cierto? Entonces, tienen recursos. Pueden articular esfuerzos de muchos otros actores. Entonces, hay una serie de rasgos, de características de los gobiernos locales que los hacen potentes. Pero ¿cómo debería ser el trabajo de los gobiernos locales? Con una agenda de desarrollo local muy clara, como ustedes han dicho. Esa agenda debería incluir alianzas para trabajo intersectorial, multiparticipativo, y los gobiernos locales comprarse completamente el tema de la convocatoria a la ciudadanía que quiere participar, ¿no? Entonces, creo que ha sido interesante, han conseguido identificar que efectivamente en el Perú podríamos avanzar si trabajáramos más con los gobiernos locales. Seguramente ustedes conocen que existe un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud en el Perú. Y hay un Consejo Nacional de Salud, hay un Consejo Regional de Salud y hay consejos locales de salud. Levante la mano el que tiene experiencia trabajando en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. El que lo conoce, por lo menos. Walter. Gracias, Walter. Walter, cuéntanos qué experiencia tienes trabajando en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado. ¿Has podido participar en él como, de repente, como presidente del Consejo Regional? No lo sé, a ver, cuéntanos un poco. Sí, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Bueno, efectivamente, la ley del Sistema Nacional Coordinado Descentralizado sale un año antes que la ley de bases de descentralización. Por esa razón es que el presidente es el director de la DIRESA y no la autoridad, digamos, según la ley del proceso de descentralización y la ley de gobiernos regionales,
que en este caso sería la Gerencia de Desarrollo Social, digamos. Entonces, pero hemos trabajado bastante tiempo en cómo implementar el Consejo Regional. En algún momento yo fui secretario técnico del Consejo Regional, pero también en algún momento asumí la presidencia del Consejo Regional, ¿no? Entonces, es un espacio, como lo indica en la ley, de propuesta de políticas, de identificación de prioridades y de poner en agenda de la autoridad proponer políticas, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha trabajado. Yo en las épocas donde se tenía mucho trabajo en el Consejo Regional de Salud, se han propuesto, por ejemplo, en la región, políticas públicas, creo que han sido las únicas, y después ya se empezaron a trabajar los planes de desarrollo concertado, el plan estratégico en salud, una cosa parecida, pero a través del Consejo, en la región se formularon una propuesta de políticas públicas regionales y ha sido toda una experiencia, ¿no? Presentada inclusive con asistencia técnica de varias entidades cooperantes, el Consejo, el SECOR, el Consejo Nacional de Salud y todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que es un espacio muy interesante de poner en agenda prioridades, en formular propuestas de políticas, propuestas de intervenciones estratégicas a nivel del gobierno regional, en este caso a partir del Consejo, y a nivel también nacional. El Consejo Nacional ha estado muy activo mucho tiempo y espero que pueda seguir fortaleciéndose. Lógicamente, en el camino se ha ido articulando con las leyes de descentralización. Por ejemplo, se ha incorporado a las gerencias de desarrollo social, que no lo incorpora la ley, pero creo que ha sido un espacio de construcción y un espacio muy rico de debate, de discusión, de propuesta, y un espacio siempre, como está siempre en las direzas, por ejemplo, en sus ROF siempre ponen como órgano como de asesoramiento, digamos, ¿no? Entonces, eso ha sido, doctor, por lo menos lo poco que conozco de la ley del Sistema Nacional Descentralizado y Coordinado en Salud. Gracias, Walter. Eddie, cuéntanos, Eddie, ¿cuál es tu experiencia? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Sí, nuestra experiencia es a nivel del Consejo Regional de Salud, que se ha trabajado años anteriores, principalmente con las instituciones del nivel regional, pero trabajándose las prioridades regionales y impulsando podríamos decir, normas regionales para el trabajo, pero con la modificación de la normatividad abre un mejor panorama. Está incluyendo a varias instituciones ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, antes funcionaban los colegios profesionales, ahora tenemos el CONRED, el Consejo Regional de los Colegios Profesionales, tenemos el Consejo Provincial, el Gobierno Regional. En Arequipa, por ejemplo, estamos trabajando en este momento nuestro plan, pero lo más importante en la nueva legislación es que ya hay una relación vinculante con las decisiones a nivel de los gobiernos regionales. Eso nos va a permitir emitir algunas directivas, algunas normas, como lo están haciendo, hemos visto en otras regiones, que permitan ser implementadas a nivel del gobierno regional, en concreto en salud, ¿no? Eso es lo que podría decir referente a lo del Consejo Regional. Y es muy interesante la normatividad y debe ser muy rico y debemos trabajar los consejos distritales. Eso va muy bien con el tema que estamos trabajando ahora. Y quizá ahí se van a lograr otro tipo de satisfacciones con la misma población, ¿no? Con la misma población, que es donde quizá están las mejores satisfacciones de nuestro trabajo en la salud pública. Gracias. Muchas gracias a ambos por la participación. Efectivamente, ¿no?
el tema a nivel regional todavía sigue siendo el de articulación de políticas, pero a nivel local es donde falta dar el paso, ¿no? Los consejos locales en la ley original, vean qué, digamos, idea desde quien planteó esto. Los consejos locales de salud eran dirigidos por un médico colegiado que trabajaba en ese nivel. Cuando los consejos locales de salud, de acuerdo a lo que estamos conversando ahora, de manera natural, como decía incluso Walter, para el nivel regional, con mayor razón los consejos locales deberían ser manejados por el alcalde, ¿no? Entonces, tenemos un marco legal que permite un afinamiento como para avanzar y concretar realmente un enfoque territorial a nivel local en el país, ¿no? Por eso es que es tan interesante que haya gente que tiene experiencia trabajando estos temas ya. Ok, con esto creo que podemos dar por cerrada esta parte de los saberes previos, Carolina, y podemos retomar la presentación. Ok, muy bien. Bueno, acá están las preguntas que hemos ya absuelto. Vamos a rápidamente dedicarle unos minutos a algunos elementos conceptuales, seguramente ustedes conocen muchos de ellos. ¿Qué cosa es sectorización? Es una estrategia para implementar el MAIS BFC. Eso es sectorización para nosotros en el país. Es una estrategia para la implementación del modelo de cuidado. El modelo de cuidado en el país se llama MAIS BFC. ¿Para qué lo hacemos? Primero, para articular la red de servicios de salud periférica con todas las potencialidades que hay en un territorio. En un territorio hay organizaciones comunales, actores sociales, otros sectores. Entonces, sectorizamos primero para eso, para articular los servicios con todas esas potencialidades. Y la otra razón es para complementar recursos mediante una acción colaborativa, porque nuestras intervenciones tienen que ser sostenibles y tienen que llegar a todos. Y solos desde el sector salud no podemos. Entonces hay que complementar recursos. Y una cosa es plantear para todo un territorio y otra cosa es ver por sectores quiénes están y ver viendo quién puede apoyar, quién puede poner de la suya para sacar adelante las cosas, ¿no? Entonces, la sectorización es una estrategia para implementar el modelo de cuidado que se hace para dos cosas, para articular servicios con las potencialidades de la comunidad y para complementar recursos para las intervenciones. Bueno, ¿qué cosa es un sector? Un sector es una unidad geopoblacional delimitada históricamente, en la cual los miembros de esa unidad se identifican claramente como pertenecientes a ella y han logrado desarrollar un nivel de organización. Juntas vecinales, comunidades campesinas, barrios, zonas. Entonces hay una organización ya. Los segmentos delimitados por ustedes no son sectores, salvo que hayan sido validados con la comunidad, o que simplemente ustedes hayan dibujado lo que ya existe, ¿no? Han hecho primero un ejercicio de bajar al terreno y se han dado cuenta que ya hay sectores, entonces está bien, no hay ningún problema, se pueden dibujar. Pero si yo desde mi oficina cojo el mapa, el croquis y los parto arbitrariamente, esos no son sectores. Le falta este tema de la delimitación histórica, de la autoidentificación y del desarrollo en cada uno de esos sectores, ¿no? Entonces, la segmentación que hace el establecimiento de salud podría coincidir con los sectores. Hay que validarlo, no necesariamente. Eso es bien importante. En el Perú tenemos bases normativas muchísimas sobre sectorización. Solo para mencionar las últimas. El documento de ASIS local, la metodología para el ASIS local, dicho sea de paso, todas estas están dentro de las lecturas disponibles para ustedes en su módulo. Entonces, todas estas están ahí disponibles, las pueden revisar.
La metodología de la CIS local tiene un capítulo en el que habla de la sectorización y cómo hacerla, etcétera, etcétera. Por supuesto, obviamente, el MAIS BFC, el modelo, tiene toda una sección hablando de sectorización con muchos instrumentos que están más aterrizados en un documento muy reciente del año pasado, que es el manual para la implementación del MAIS BFC. Y algunos de ustedes deben haber estado metidos en este trabajo también de implementación. Mi amigo José Bernable se ha paseado por todo el país impulsando el manual. Entonces, ahí en el manual hay instrumentos, las fichas que tienen que aplicar los agentes comunitarios, los lineamientos para sectorización, las fases, los pasos, las tareas, todo bien explicado. La RM que aprueba el documento técnico de lineamientos para la visita domiciliaria por actores sociales para prevenir y reducir anemia. Es para anemia y DSI, pero en realidad tiene aplicación para muchísimos problemas de salud. El MIDIS ha avanzado mucho. Vean, el MIDIS ha aprobado mediante un decreto supremo la estrategia de gestión territorial, primero la infancia. Ese es un documento súper importante que también da muchas pautas para la gestión territorial y la sectorización. Y tenemos uno ya un poco más antiguo del 2006, que es el documento técnico del programa de familias y viviendas saludables. Entonces hay bastante base normativa. De todo eso nos hemos alimentado para el desarrollo de este módulo, ¿no? Ok, muy bien. Entremos a la parte más operativa. ¿Cómo se sectoriza? Bueno, como les decía, tiene fases y dentro de cada fase hay tareas. La primera es la fase preparatoria. Para sectorizar yo tengo que armar mi equipo que se va a hacer cargo de esto. Entonces, para sectorizar nos ubicamos en un territorio muy concreto. Puede ser una microred, puede ser un establecimiento de salud. El equipo de gestión de ese espacio tiene que conocer del modelo de atención integral en salud basado en familia y comunidad y tiene que conocer de la estrategia de sectorización. Si no lo conoce, habrá que entrenarlos, habrá que capacitarlos, ¿no? Tienen que adaptar, adecuar todas esas normas, todos esos modelos para hacer la sectorización en su propio territorio, ¿cierto? Hay que capacitar a los equipos de los establecimientos porque ellos son los que sectorizan, darles apoyo técnico, repartir responsabilidades, funciones. ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el coordinador de la sectorización del establecimiento de salud? Y hay que también trabajar el tema de promoción de la salud. Hay que capacitar a los que van a ser tutores y los tutores a su vez capacitarán a quienes se hagan cargo de la promoción de la salud. Entonces hay una fase preparatoria. Esto es súper importante. Por ahí empezamos. Después entramos a la fase inicial, que también tiene tareas. La primera tarea es identificar y demarcar el o los sectores del establecimiento de salud. Para el ejercicio que van a hacer dentro de unos minutos, trabajen a nivel de establecimiento de salud. Trabajen los sectores del establecimiento, ¿ok? Entonces, identificar y demarcar los sectores. Ahí sí tengo que irme al terreno, al campo, el ámbito de mi establecimiento, identificar los sectores que ya están casi preestablecidos, ¿no? En el territorio. Y después regresar y dibujarlos en el croquis, en el mapa, demarcarlos, sectorizar el área, el territorio de mi establecimiento de salud. Una vez que ya tengo delimitado el territorio, lo que tengo que hacer es categorizar el riesgo en los sectores de ese territorio. Y ahí hay que trabajar lo que revisamos la semana pasada, no, al inicio de la semana, ¿no es cierto? Esas herramientas de ASIS. Hay que usar indicadores de mortalidad, de letalidad, de incidencia, de acceso, de determinantes, viviendas con agua, viviendas sin agua, sin desagüe. Todos esos indicadores, métricas, medidas, me van a ayudar a caracterizar el riesgo en mis sectores. Si son sectores pequeños, sectores de un establecimiento de salud, quizá no haya necesidad de construir indicadores. Hay que trabajar con números redondos. Número de niños con anemia, número de gestantes, número de viviendas que no tienen agua.
a veces en esos ámbitos tan pequeños ni siquiera vale la pena construir indicadores. Trabajar con números redondos es una buena idea también ahí, ¿no? Y con todo eso tengo que definir criterios y puntajes. Puedo tener 10, 15 indicadores o medidas. Todas esas las uso y establezco criterios y puntajes para calificar. Puedo tener 3 zonas de riesgo: alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Entonces, en mi mapa, en mi croquis, cada sector tendrá su bandera según en qué nivel de riesgo está. Habrá la zona, el sector con bandera roja, riesgo alto. Habrá la zona, el sector con bandera verde, riesgo bajo. Entonces, eso hay que hacer para la sectorización. Hay que usar toda la información disponible. Y después de que está sectorizado, hay que volver a ir y profundizar la información con fichas familiares, con fichas de autodiagnóstico. Y los criterios no están escritos en piedra. Se pueden revisar, se pueden actualizar, porque aparecen nuevas circunstancias, las cosas cambian. Entonces tengo que revisar mis criterios, ver si siguen siendo válidos y si no, tengo que actualizarlos. Les voy a dar un ejemplo. Y les voy a dejar el instrumento, que ya está dentro de su caja de herramientas. Ya ustedes tienen acceso a eso. Entonces, voy a dejar de compartir el PPT y voy a abrir mi Excel mientras Carolina les ayuda a identificar dónde está este archivo. Adelante, Carolina, por favor. Bien, muchas gracias, profesor. Voy a compartir en estos momentos lo que menciona el profesor Nepo. Ok. Ya está. Voy a compartir de todas maneras la relación de los grupos, ok, para que sepan a qué link ingresar, ok. Ya también lo ha compartido Wilmer aquí por el chat del Zoom y yo lo acabo de compartir por el chat del WhatsApp, ok, para que puedan seguir las indicaciones del profesor. Adelante, profesor. Gracias, Carolina. Entonces voy a abrir yo mi archivo en Excel, que es como el que ustedes tienen ahí, solo que el que ustedes tienen tiene una hojita previa y después tiene una pestaña de instrumentos y una pestaña de proceso. Esto es una forma de hacer lo que les he dicho que hay que hacer. Si les sirve, úsenla, si no, usen otra forma, pero ya queda para ustedes. Entonces, como ven, hay una primera tabla. Acá esto lo hice yo para todo el país. Ustedes pueden colocar acá sus sectores, ¿no? Establecimiento de salud, qué sé yo, la Noria, y acá ponen los sectores. Entonces, yo para estratificar los riesgos en el Perú por COVID, esto lo hice en la primera ola, usé 5 indicadores. Y para construir esos indicadores usé información. Primero la población, acá puse toda la población en la primera columna, puse los casos de COVID hasta cierta fecha, los fallecidos hasta cierta fecha, las pruebas que se habían realizado para diagnóstico y los fallecidos en domicilio. Con esos 5 datos armé en esta segunda tabla indicadores, 5 indicadores. Tasa de incidencia acumulada, porcentaje de positividad, tasa de mortalidad, tasa de letalidad y porcentaje de muertes en domicilio. Todo esto se hizo utilizando estos datos. Después vamos a entrar en cómo se calculan, para que no se queden digamos, con las preguntas. Una vez que tuve los 5 indicadores, ya vino el tema de, ok, tengo 5 indicadores en un montón de departamentos, ¿cómo priorizo? ¿Qué criterios aplico para colocar puntajes y finalmente armar estratos de riesgo? Bueno, yo hice algo interesante. Lo primero que hice fue obtener los promedios de los 5 indicadores. Amazonas tiene un valor, Ancash tiene un valor. Yo saqué el promedio de los 24 departamentos, el promedio de la tasa de incidencia, y va en esta celda, ¿no? El promedio de la tasa de incidencia, el promedio del porcentaje de positividad, el promedio de la tasa de mortalidad, el promedio de la tasa de letalidad y el promedio del porcentaje de muertes en domicilio.
Y abajo calculé la desviación estándar. Yo no la calculé, la calcula el Excel por mí. Esto está con fórmula, ¿no? Entonces, la desviación estándar de los 5 indicadores. Y eso se coloca en cada una de estas celdas. Y una vez que ya tuve los promedios y las desviaciones estándar, mi criterio fue un indicador que se llama Z-score. El Z-score es la cantidad, el número, la cantidad de desviaciones estándar que estoy lejos del promedio. Amazonas tiene una tasa de incidencia de casos. ¿Cuántas desviaciones estándar está Amazonas del promedio de tasa de incidencia de todo el país? ¿Cuántas desviaciones estándar alejado está Amazonas de la tasa de letalidad promedio del país? Y así. Eso se llama Z-score. Y una vez que tuve todos los Z-score, con eso pude estratificar los riesgos. Vamos a hacerlo con ustedes. En la pestaña procesos está lo mismo, pero ya está con datos. Entonces yo voy a copiar estos datos que están en la pestaña procesos y los voy a pasar acá a la pestaña, Me voy a procesos y copio primero los datos y los paso en la primera tablita. Hay una tablita que es la tablita de datos, que es la primera de todas, la que está acá. Ahí. Entonces ahora ya tengo los datos. Con los datos construyo los indicadores. En esta pestaña están las fórmulas. Vean, ¿cómo sale la tasa de incidencia? Dividiendo la celda C5. ¿Cuál es la celda C5? Esta de acá, casos, C5, ¿no? Entre B5. ¿Qué cosa es B5? Población. Y eso lo multiplico por 10.000. Entonces, ¿están todas las fórmulas acá? Las copio y las pego acá. Ya está. La tasa de incidencia de Amazonas sale de dividir C5 entre B5, o sea, casos entre población por 10.000. El porcentaje de positividad, vean acá la barra de fórmulas, sale de dividir C5. ¿Qué cosa es C5? Casos entre E5. ¿Qué cosa es E5? Acá está E5. Pruebas realizadas. Así sale el porcentaje de positividad. La tasa de mortalidad, ¿cómo sale? Sale de dividir D5. ¿Qué cosa es D5? Muertes. Muertes. Entre la población B5 y otra vez lo multiplico por, en este caso, por 100.000. La letalidad. ¿Cómo sale la letalidad? De dividir D5. ¿Dónde está D5? Fallecidos. Entre C5. Casos. Acuérdense, letalidad. Fallecidos entre casos. Y finalmente, la mortalidad en domicilio. ¿De dónde sale? De dividir F5. ¿Qué cosa es F5? Los que fallecieron en domicilio entre D5, el total de fallecidos. Y eso mismo con todos los departamentos. Y una vez que tengo eso, obtengo el promedio y la desviación estándar de todos estos indicadores, ¿no? Acá están las fórmulas, las copio acá. Y listo, vean. ¿Cuál es el promedio de la tasa de incidencia? 40 por 10.000. Amazonas tiene 23, Ancas tiene 48, Cajamarca tiene 7. El promedio es 40, 40.49. ¿Y la desviación estándar cuánto es? 35.63. Y así con el resto. ¿Cuál es el promedio del porcentaje de positividad? 12.8. El promedio de la tasa de mortalidad, 13.53 por 100.000. El promedio de la letalidad, 2.66, y el promedio de muertes domiciliarias, 4.55. Y abajo, las desviaciones estándar. Y una vez que tengo eso, calculo el Z-score para cada uno de los indicadores en cada zona, en cada departamento. Acá ya está hecho, así que lo voy a copiar igual.
Perdón, acá. Ahí está. Y listo. ¿Qué quiere decir menos 0.48? El primer Z-score. Ese es el Z-score de la tasa de incidencia por COVID en Amazonas. ¿Qué quiere decir menos 0.48? Miren la fórmula. ¿Cómo sale? I5 es la tasa de incidencia en Amazonas. I5 menos Q2. ¿Qué cosa es Q2? El promedio. O sea, la tasa de incidencia en Amazonas menos el promedio en todo el país de la tasa de incidencia, y eso de ahí entre Q3. ¿Qué cosa es Q3? La desviación estándar. Entonces, ¿cómo se interpreta? En Amazonas, la tasa de incidencia por COVID-19 está por debajo 0.48 desviaciones estándar del promedio para todo el país. Cojamos una positiva, por ejemplo, esta de acá. Este es el total, una parcial, a ver. Esta de acá. En Cusco, el Z-score para la muerte en domicilio sale 2.99, 3, redondeando 3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en Cusco la mortalidad en domicilios, los muertos por COVID que se mueren en su casa, están 3 desviaciones estándar por encima del promedio en el país. Eso quiere decir el Z-score. Y luego en la última columna tengo la suma del Z-score total. La suma de todos los Z-score parciales me da el Z-score total. Así que una vez que he llegado ahí, ya estoy en condiciones de estratificar los riesgos. ¿Cómo hago? Voy a copiar todo esto que obtuve y lo pego en esta tabla final que está acá, formateada, ¿no es cierto? Lo pego como valor, no como fórmula, para poder después jugar con esto. Y ordeno todos estos valores de mayor a menor según la suma del Z-score, según esta columna de acá. Los ordeno de mayor a menor. Ahí está. Voy a pedirle al Excel, acá en la herramienta datos, que lo ordene según sumatoria de Z-score de mayor a menor. Listo. ¿Cuál es el departamento de mayor riesgo? Lambayeque, con un Z-score total de 6.25. ¿Cuál es el departamento con menor riesgo? Tacna, con un Z-score de menos 4.40. Ya están ordenados de mayor a menor. ¿Y cómo puedo hacer para armar riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3? Hay varias formas. Yo, por ejemplo, uso el percentil. Calculo el percentil 75, el percentil 50 y el percentil 25. Entonces, con esos tres armo 4 zonas de riesgo. La zona de mayor riesgo, la zona 4, la zona 3, la zona 2 y la zona 1. Acá ya tengo los percentiles. Igual. ¿Percentil de qué cosa? Del Z-score total. Acá está el percentil 75, el percentil 50 y el percentil 25. Los llevo acá. Y entonces vean, todo lo que está por encima de 4.07 es alto riesgo, zona 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Todo eso está por encima de 4.07. 3.5 ya está por abajo. Entonces esto será 3. Perdón. Acá. Menos riesgo. Todo lo que esté por encima de menos 1.39. Entonces, este es 3, 3, 3, 3, 3. Menos 1.39 también es 3. Lo que esté por debajo de menos 1.39 será 2. ¿Hasta dónde? Hasta 3.77.
2, 2, 2, 2, listo. Hasta 3.77, 2 también. Y ya esto es 3.79, a partir de ahí será 1. 1, 1, 1, 1 y 1. Ya tengo al Perú estratificado en 4 estratos de riesgo. Igual lo pueden hacer para sus sectores. A todos los sectores que les salga 4 le ponen bandera roja. Y así, ¿no es cierto? Ok. Esto es un ejemplo. No les estoy diciendo que lo hagan igualito, que lo usen, pero en fin, conozcan primero la herramienta, habitúense a ella, les puede servir mucho. Yo hago muchos estratos de riesgo de muchas cosas distintas utilizando esta metodología, que ya se las dejo para ustedes. ¿Ok? Muy bien, regreso a la presentación. Ok. Esto es lo que hemos hecho ahorita, la actividad aplicativa de estratificación. Bueno, entonces teníamos la fase preparatoria, la fase inicial. Primero hay que sectorizar, después hay que hacer criterios de estratificación de riesgo, después ya viene la elaboración del mapa de sectorización, dibujo las comunidades o sectores con sus vías de comunicación, distancias al establecimiento, qué servicios de salud hay, qué accidentes geográficos importantes hay. Si se puede, con una leyenda, como está acá en el dibujito, una leyenda que me permita interpretar el croquis adecuadamente, ¿no? Y ahí me sirve toda la información, la del censo comunal, por ejemplo, para poner datos importantes para planificación de actividades. En cada sector los datos relevantes, ¿no? Y hasta ahí he trabajado bastante bien la sectorización. La sectorización no es un fin en sí mismo. Les decía, ¿para qué sectorizo? Para implementar el modelo de cuidado, para implementar el MAIS BFC y para complementar recursos, ¿no es cierto? De todo lo que puede haber en el sector, para acercar los servicios a las capacidades. Entonces, la segunda parte de la sectorización implica ya la aplicación del modelo de cuidado. Para aplicar el modelo de cuidado, tengo que trabajar mis instrumentos, mi ficha de seguimiento, mi ficha familiar, instrumentos para el agente comunitario, mi guía de orientación, de vigilancia comunitaria, la cartilla de vigilancia comunitaria, el plan comunal de parto. Todo esto es parte también del trabajo de sectorización. La sectorización no acaba con el mapita con sectores. La sectorización incluye todo este tema, porque la sectorización es un instrumento para avanzar en la aplicación del modelo de cuidado, ¿no? Hay que capacitar al personal, hay que dar responsabilidades. ¿Quién se hace cargo de cada sector? Hay un líder, un coordinador del plan de sectorización, pero tiene que haber responsables por cada sector, ¿no es cierto? Y una vez que ya tengo trabajado esto, regreso a la comunidad para presentarle a la gente de la comunidad, los sectoristas, y para ver si los agentes comunitarios continúan o se han elegido otros, o hay algunos que ya se cansaron y hay que renovarlos o ratificar a los que ya están. Todo esto es parte del trabajo. Luego viene la fase de implementación. Acá ya se despliega el trabajo de implementación del modelo de cuidado. Los agentes comunitarios tienen que ir a hacer visitas domiciliarias. ¿Cómo apoyamos desde el establecimiento de salud la elaboración del plan de trabajo comunal? Nuestros informes, hay que empezar a hacer informes del trabajo que estamos haciendo. Hay que implementar vigilancia comunitaria si es que es pertinente, utilizando instrumentos, la ficha familiar, el más importante de ellos. Sobre ficha familiar, vean, necesitamos cargar los datos de la ficha familiar en algún sistema,
o en algún Excel por lo menos. Yo he visto en muchos sitios del país que los agentes comunitarios van, llenas fichas familiares, ustedes mismos, pero esa información no está sistematizada, no está almacenada en una base de datos, ¿no? Entonces hay que trabajar ese tema de la base de datos, de toda la información de la comunidad, formular los planes de trabajo comunal, las salas de situación por sectores, cada sector debería tener su sala situacional y, por supuesto, priorizar en cada sector qué cosa del MAIS BFC es lo que se va a trabajar en cada sector. Hay sectores que necesitan más de una cosa y sectores que necesitan más de otra cosa, ¿no? Implementar un sistema de admisión con archivos, carpetas familiares, por sector o comunidad y por familia, y un cronograma de trabajo comunitario. Cada cuánto tiempo vamos a ir a cada sector y a hacer qué en cada sector. Finalmente, la fase de seguimiento desde el establecimiento de salud al trabajo que se está haciendo en cada sector, ¿no? Entonces tienen que haber equipos. El comité de gestión del establecimiento es el que tiene que establecer el seguimiento, no hay que abandonarlos. Ahora con la pandemia se ha retraído el trabajo en terreno, ¿no? En la primera ola tuve la oportunidad de apoyar algunas zonas del país y siempre encontraba el mismo patrón. La direza había dejado de bajar a las redes y las redes habían dejado de bajar a los establecimientos de salud. Entonces, necesitamos definir con claridad el seguimiento a todo este trabajo en el terreno para la gestión territorial, ¿no? Y por supuesto, el monitoreo implica sistematización de la información, tener algunos indicadores de cómo estamos avanzando, y ver si nuestro trabajo de sectorización está sirviendo. A partir de que repartí responsabilidades, ¿se han incrementado las coberturas de vacunación? ¿Se han incrementado las coberturas de control prenatal? ¿O hay que mejorar algo porque no estamos viendo todavía la mejora? Porque estos son medios, no son fines en sí mismos. La sectorización no es un fin en sí mismo, es un instrumento para mejorar la implementación del modelo de cuidado, ¿no? Cada sectorista entonces tendrá que administrar la información de su sector, cada agente comunitario también registrar el trabajo que está haciendo y, regresando un poco a la lectura, necesitamos hacer incidencia, trabajar un plan articulado local, vendérselo al municipio, hacer que participe el municipio de las decisiones y darle información, retroalimentarlo sobre todo el trabajo que se está haciendo en los sectores. Ok. Muy bien. ¿Qué van a hacer? En los siguientes 45 minutos van a hacer su plan de sectorización con las fases. Entonces, un primer entregable es su plan de sectorización. ¿De dónde van a hacer la sectorización? ¿De qué establecimiento de salud? ¿Quién es el coordinador? ¿Quién se va a encargar de las tareas de cada fase? ¿No es cierto? Entonces, tienen que hacer su plan de sectorización con sus fases y sus tareas. Después tienen que avanzar y hacer ya la sectorización. Tienen que dibujar el mapa con los sectores y tienen que estratificarlo por riesgo. Cada sector demarcado con bandera roja, bandera verde, bandera amarilla, qué sé yo. Y tiene que haber una fichita, una tablita donde explican los criterios que han usado para sectorizar. ¿Ok? Muy bien. No van a terminar de trabajar hoy día. Hoy día voy a ir de grupo en grupo, dándoles orientación para que puedan ir avanzando. Y bueno, avanzaremos 45 minutos hoy. Y después paramos y hacemos, digamos, un cierre. Necesitan por lo menos una hora académica asincrónica, ustedes reunirse en grupo para seguirlo trabajando. Y cuando terminen de hacer su trabajo, y Carolina les va a dar las indicaciones, igual como con los otros cursos, lo tienen que subir. ¿Ok? Entonces, eso es el trabajo de hoy. Su producto, su actividad aplicativa, va a ser calificada en función a esto, ¿no? El plan de sectorización tiene que mencionar todas las fases y las tareas,
así como hemos dicho, con responsables, cuándo lo van a hacer, en fin. La propuesta de sectorización tiene que incluir la estratificación de riesgos. Entonces tienen que decir en base a qué criterios han estratificado. Tienen que decir qué indicadores han usado y tienen que haber en su propuesta de sectorización tablas con los datos, con los sectores. Hay subsectores con número de, qué sé yo, número de niños anémicos en cada sector, gráficos, el mapa, por supuesto, de los sectores tiene que ser uno de los gráficos, una de las tablas, ¿no? Así que esa es la rúbrica, esto es lo que debería contener la sectorización que van a realizar. Más indicaciones le voy a dar a cada grupo específico, ¿no es cierto? Pero hasta aquí creo que podemos ya empezar con el trabajo por grupos y con las indicaciones que les va a dar Carolina, la dejo en el uso de la palabra ahí. Bien, muchas gracias, profesor. Ya mi compañero Wilmer ha compartido los enlaces por el chat del Zoom. Ok, yo estoy terminando de compartirlos por el chat del WhatsApp. Vamos a trabajar por regiones. Ok, vamos a trabajar por regiones. Y como lo mencionó el profesor, vamos a iniciar la actividad el día de hoy aquí. Ok, y la van a terminar de manera posterior, ¿ok? Esta actividad la pueden subir hasta el día lunes, ¿ok? Lunes hasta las 23:55 horas. Entonces, como el profesor va a pasar por las aulas, ¿ok? El profesor va a pasar por las aulas, yo les aconsejo y les recomiendo, por favor, que les realicen todas las preguntas habidas y por haber en caso no hayan entendido o no hayan comprendido la actividad. ¿Ok? Para que esté más claro para ustedes y no tengan inconvenientes en poder desarrollar esta actividad. ¿Ok? También les recomiendo, por favor, leer las indicaciones, ¿ok? Leer las indicaciones, leer la rúbrica, para que ustedes puedan saber en base a qué se les va a calificar. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional referente a esta actividad. Bien, si todo está claro por el momento, ¿ok? Si tienen alguna duda, pueden realizarla dentro de cada aula con el profesor, ¿ok? Entonces, nos vamos a trabajar a las aulas del Zoom, ¿ok? Bien, ya estamos en la sala principal, profesor, para poder continuar. Ok, gracias Carolina. Bueno, ya esta es la parte de cierre de esta sesión sincrónica, la segunda. Estuve en los grupos, hay algunos que lo tienen, todos lo tienen claro, creo ya, pero hay algunos que consiguieron traer alguna información y han avanzado un poco más rápido que otros. Pero creo que no van a tener ninguna dificultad realmente en concretarlo. Como les dije en los grupos, a todos, nadie está pensando que van a hacer toda una sectorización en 2 horas académicas de práctica. ¿Qué queremos? Que nos muestren el plan para hacer la sectorización con claridad, donde estén las fases, las tareas, y después de todas las tareas de sectorización, el croquis, el mapa con los sectores clasificados por riesgo, los indicadores que han usado para la clasificación y los criterios. Si hay un sector que tiene bandera roja, ¿por qué es que tiene bandera roja? ¿En base a qué decidieron que tenía que estar en zona roja, en zona verde, en zona amarilla, etc.? Entonces, no se compliquen, les dije, en algunos sitios será un plan de sectorización, en otros sitios será un plan de la actualización de la sectorización que ya existe. Está muy bien. En cualquiera de los casos es absolutamente válido. ¿Ok? Así que eso es, creo, ha sido interesante y más bien para la última sesión vamos a trabajar el mapeo de actores de este mismo territorio. Así que eso también, para darle continuidad a todo el trabajo, ténganlo en cuenta, ¿ya?
En la última sesión, el trabajo aplicativo va a ser el ejercicio de mapeo de actores, ahí vamos a hablar cómo se hace el mapeo, influencia de los actores, interés en el tema, hay varios criterios, ¿no es cierto? Pero del mismo territorio, del mismo territorio. Y recuerden para la siguiente sesión, igual, revisen la lectura, porque empezamos la sesión, igual que hoy día, con 3 preguntitas sobre la lectura. No sé si hay alguna duda final, alguna consulta. Profesor, buenas noches. Una pequeña consulta nada más. Sí. Con respecto a las preguntas que son 5 y respecto a la rúbrica, a veces se genera un poco de duda, porque a veces pareciera que la rúbrica tiene una secuencia y las preguntas tienen otra secuencia. No sé si podría ahí un poquito relacionarnos tanto la rúbrica con las preguntas, que son 5 preguntas, y las rúbricas, ¿no? Ya. Las preguntas, ¿a cuáles preguntas te refieres? Las 5 preguntas. Por ejemplo, sí, por ejemplo, la segunda pregunta, no, habla del mapa y eso. Pero si nos vamos a la rúbrica, indica el tema del, por ejemplo, del cálculo que usted nos ha enseñado a hacer hoy día al comienzo de la clase, por ejemplo. ¿Se refiere a eso? Ahorita yo lo proyecto, profesor. A ver, sí, por favor. Se refiere a este de aquí. Una pequeña y no aclaración. A las indicaciones, profesor. A eso de Ah, aquí. a así las es. indicaciones. Ah, ya entendí. Ok, está bien. Las indicaciones son el plan, la primera, fases y las tareas, ese es el plan. Correcto. Identificar y demarcar los sectores, eso en la rúbrica me parece que corresponde a la parte 2, precisamente. En los sectores demarcados, usando información estadística cuantitativa, ya, esta parte de, efectivamente, si lo quieres contrastar con la rúbrica, no están en el mismo orden. Esta parte, por ejemplo, de información estadística organizada en tablas y gráficos, estaría en el punto 5, en la rúbrica, ¿no es cierto? Cuando dice mostrar tablas, gráficos, etcétera, etcétera. Definir los criterios, eso sí está tal cual en la rúbrica, creo que es el punto 3 de la rúbrica, y categorizar el riesgo de los sectores. Entonces, en realidad, son los puntos de la rúbrica, pero coincido, gracias por eso, no están en ese mismo orden. Pero son los puntos de la rúbrica, así que no hay ningún problema. Hay que adecuar. Ok. Ya, profesor, gracias. Excelente, está muy bien. Buena observación. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Por favor, es el momento de realizarla. Si es que no les ha quedado claro algo, ¿sí? Para que luego no tengan algunas dudas o vacíos en cuanto a esta actividad. ¿Todo ha quedado claro entonces para todos y todas? ¿Todo ha quedado claro? Sí. Sí, Carolina. ¿Seguros y seguras? Bueno. Pregunto. Entonces, les agradezco mucho. Estamos con eso culminando esta segunda sesión. Está realmente bien interesante el trabajo. Y nos vemos en la última. Gracias a Carolina, gracias a Wilmer por el apoyo. Y bueno, que terminen su jueves del mejor modo. Muchas gracias, profesor. Ya le hemos compartido la lectura para la próxima clase, o sea, para el día lunes, ¿ok? Sí, para el día lunes tienen que venir leyendo también esta lectura y vamos a tener 3 preguntas de la misma manera, ¿ok? Entonces, si ya no tienen ninguna duda o consulta, recuerden que esta actividad se presenta hasta el día lunes, ¿ok? Y sí sería bueno que que para el día lunes tengan ya un avance, o ya bueno, si es posible, el trabajo terminado y de repente pueden hacerle ese mismo día algunas consultas adicionales al profesor, ¿ok? Eso también pueden hacer, ¿cierto, profesor Edgardo? Profesor. Carolina, ¿no era para subir eso hasta el lunes? Por eso, sí, tienen hasta el lunes, pero me refiero en que el mismo lunes también tienen clases con el profesor. Entonces, si es que le queda alguna duda de esa actividad en clase, ¿ok? Al finalizar pueden hacerle la duda al profesor para que la absuelva en ese momento. ¿Ok? Claro.
¿sí? Está bien, Carolina. O sea, hacemos la consulta después de las clases, claro, y obviamente tenemos un tiempo para poder subir el trabajo, ¿verdad? Claro, claro, lo ideal es que ya lo traigan avanzado, súper avanzado hasta el día lunes. Claro, Entonces, concluir. sí, van a tener un mismo tiempo, así como han tenido ahora casi una hora para la actividad, el día lunes también van a tener un tiempo similar para realizar la actividad de evaluación número 2. Entonces, ahí pueden aprovechar también para hacerle la consulta al profesor sobre la actividad que van a presentar ese mismo día, ¿no? El día lunes. ¿Ok? Entonces, sí, eso sí sería una ventaja para ustedes, ¿ok? Para que puedan ir, pueden presentarle ese día la consulta debida al profesor. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta o duda adicional? O sea, Carolina, el mismo día vamos a recibir lo de los actores sociales y el mismo día vamos a incluir, vamos a terminar la tarea. ¿Ah? No puede, el martes será. No. La tarea de hoy se supone que la tienen que ir avanzando, ¿no? Y terminando el día lunes. El día lunes inician otra tarea, ¿ok? Que es para el fin de semana, si mal no me equivoco. Pero lo que yo digo es que como son tareas que se van a relacionar, sí sería importante que vengan con su trabajo ya sólido, ¿ok? Para que ustedes puedan hacerle alguna pregunta adicional al profesor. ¿Ok? ¿Ahora sí está claro? Sí. Ok. ¿Está claro? ¿Tienen alguna otra duda más? Ok, entonces si está claro y no tiene ninguna duda más, de igual modo si se les presenta algún inconveniente o alguna consulta en estos días, me la hacen llegar, se la traslado al profesor. Ok, entonces ya estamos terminando la sesión del día de hoy, ok, estamos terminando el día de hoy y nos vemos el día lunes, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo. Gracias, cuídense. Gracias, profesor. Gracias, Carolina. Hasta luego, Gracias. gracias. Buenas Hasta noches. luego. Buen fin de semana. Buen fin de Hasta el semana lunes para con todos y todos. todas.